ponerse serios, Indira. Nada, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Estás tranquila? Todos los días das entrevistas. Todos los días, sí. ¿Ya te acostumbraste? No, yo creo que no. ¿Cómo no? ¿Acaso más o menos esto lo estamos grabando a las 7 de la tarde? ¿A qué hora empiezas el día? Como a las 6 de la mañana, más o menos. 6 de la mañana. Sí. ¿Te imaginaste en algún momento, ahora nos vamos a meter un poquito en tu vida, tu infancia, si te animas, y charlar un poquito, que ibas a terminar senadora, construyendo toda esta cuestión, ¿no? También de impactar en México de esta manera? No, por supuesto que no. Crecí en una familia en donde la política siempre fue algo para denostar. Entonces, mis padres son científicos y son maestros. Entonces, en todo momento, claro, siempre han sido personas muy informadas sobre lo que sucede en el país, pero siempre haciendo lado a los políticos. Mi mamá decía que la gente que se dedica a la política no solamente lo hace para robar o para lastimar a una sociedad, sino que además no tiene talentos para nada. ¿Eso decía tu mamá de los políticos? Sí, por supuesto. O sea, que la gente que llega a la política son personas que las neuronas no les dan más que para hacer política. Okay. Entonces, imagínate crecer, bueno, pues para mis padres no era, había otras opciones de vida antes que decidir ser política o ser senadora. ¿Tus papás viven? Sí, por supuesto, los dos. Y ahora cuando charlan y se sientan un domingo, le dices, papá, bueno, es lo que pasó, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sabes que alguna vez se lo pregunté a mi mamá. De hecho, la primera vez que la invité al Senado y que la vi meditando tanto enfrente de la bandera de México, ya sabes, nuestros ventanales que dan a esa bandera. Y sí le pregunté, pues, haciendo esta apología del sueño de ser senadora, de oye, ma, ¿tú te sientes, claro, muy orgullosa de que tu hija haya llegado al Senado? Y mi mamá respira profundo y dice, todo menos esto. ¿Qué cosa? Ser senadora. O sea, ella tampoco se lo imaginó. Claro. Pero esa ambivalencia cuando los papás saben con cierto orgullo que lograste hacer algo y al mismo tiempo ese algo representa riesgo, peligro, una cuestión que ellos tampoco entienden, ¿no? Que tampoco comprenden. Y fue avanzando. Ahora nos vamos a meter y te quiero preguntar cómo llegaste a ser senadora también, cómo fuiste avanzando. Digo, llegaste no de una manera peyorativa, sino cómo van avanzando ciertas situaciones, la personalidad que hay que tener, las dificultades. Porque también una cosa es ya ser senadora, estar con estos peces gordos, con estos tiburones, con los ideales a veces que uno se imagina, y que a la hora ya de estar trabajando también cambia un poco la película, ¿no? Sí. ¿Con qué te fuiste encontrando en ese sentido? Bueno, primero sí te quiero comentar de cuando yo comencé con este coraje cívico, porque ese es el motor por lo cual hago política. Yo no me olvido del asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del TEC de Monterrey, en nuestra crisis de inseguridad en ese Nuevo León, de las cabezas afuera de los palacios municipales, de los secuestros, de las desapariciones forzadas, de las balaceras. Ese fue el Nuevo León que a mí me abrió el corazón para entender que no existe hoy mexicano y mexicana que sea o que esté en franca seguridad frente a un Estado de Derecho e instituciones débiles que no pueden responderte ante un asesinato que hasta hoy ha quedado impune. ¿Qué estabas haciendo ese día? ¿Qué estaba haciendo? De hecho, ni siquiera estaba en Nuevo León. Viste que van pasando cosas a veces que nos marcan en la memoria colectiva y decimos, ese día, ¿tú dónde estabas? Yo recuerdo perfectamente, ¿tú dónde estabas? Yo estaba en Ciudad de México cuando supe lo que había pasado y de inmediato me comuniqué con algunos activistas. Yo conocí a los activistas por un trabajo de investigación académico totalmente que estábamos haciendo en el TEC de Monterrey para sacar un libro, de hecho del que soy coautora, que se llama Compromiso Ciudadano. Y fueron los activistas los que me explicaron exactamente lo que estaba pasando, pero con un antecedente que yo también estaba trabajando un proyecto de seguridad. El primer mapa georreferenciador de delincuencia lo hicimos unos jóvenes latinoamericanos en el TEC de Monterrey y con ese mapa creamos una empresa social. Entonces ya tenía conocimiento de seguridad ciudadana. Y por supuesto que ante la evidencia y este coraje que tenía la gente, mi primera impresión fue que había sido una violación de derechos humanos. Ahora, espérame tantito, espérame. Porque dices muchas cosas interesantes.
¿Año? ¿Qué año estamos? 2008 más o 2008, menos. Nuevo sí. León, norte de México, sembrado por la violencia. Yo trabajaba como periodista en esta zona, muy, muy complicada. Hicieron un mapa georreferencial. ¿Cómo funcionaba esto? Me lo hubieses pasado en ese momento, yo no sabía que existía. ¿Cómo era esto de ubicar estos episodios? Denuncia 2.0 se convirtió en ese primer mapa y prácticamente recibíamos información de la ciudadanía para poder tener con claridad no solamente el lugar de los hechos, sino los criterios, cómo sucedió, porque mucho de esta impunidad también tiene que ver con que los delitos no se denuncian. Hoy tenemos una cifra negra altísima y la gente normalmente no denuncia o por miedo o por la ineficiencia de las autoridades y la falta de respuesta. ¿De acuerdo? Es muy caro, los costos son muy altos de denunciar, entonces este mapa nos servía para tener esa información que no llega normalmente a la parte institucional, que es información informal, pero que se puede convertir en una formalidad de denuncia. Ustedes, porque son cosas que también sirven hasta la actualidad, ¿no? ¿La gente iba con ustedes o ustedes tomaban esa información? Con un mapa literal en una dirección de internet, que era denunciaciudadana.org. Sí, claro, y ahí se versaba esa información. Entonces, en ese momento, para mí fue un primer quemar de naves, porque, te repito, yo vengo de una familia en donde la educación es extremadamente importante. A mis padres les costó su educación porque tampoco fueron personas privilegiadas, vienen de la pobreza y vienen de lo que significa ganarse una beca y entender esta cultura del esfuerzo. Entonces, para mí de repente era como la niña del TEC, becada, muy disciplinada, brillante, que de cierta manera estaba haciendo o consolidando una trayectoria en el mundo empresarial, porque lo que queríamos era crear una empresa, claro, con una visión social, o en este caso con una visión de seguridad ciudadana, y de repente pasa esto. Y entonces mi coraje, por eso yo insisto en que mi coraje es lo que detona muchas decisiones de lo que después pasa. Porque es cómo transformas ese coraje que primero sale con queja. Entonces yo me convertí en activista sin saber siquiera lo que eso significaba. O sea, te convertiste en activista y luego en política y en senadora porque sentías que faltaba un espacio que tú podías cubrir con tu manera de ser. Primero sentía un enojo. Yo creo que los mexicanos y las mexicanas no nos damos cuenta, pero nacemos enojados en cualquier parte del país. ¿Enojados? Sí. ¿Por qué? Por esas graves desigualdades que existen, por la impunidad, por la corrupción, porque el que no tranza no avanza, porque el llamerito y siempre a la mera hora no se puede. Entonces, esas desigualdades lo que hacen es crecer con mucho enojo. Pero cuando ya te tocan la vida personal, y mira que mis compañeros no eran mis amigos, pero eran mis compañeros. Entonces yo sentí, después del coraje, sentí empatía y me puse en el lugar de sus mamás, de sus papás, de gente que en algún momento, estando en esta rifa de desigualdad y de impunidad, te toca. Y cuando te toca, pasa algo que sí cambia a una sociedad. Entonces, para mí ese asesinato, de hecho, es una de las gotas que derraman vasos de esa crisis de inseguridad en Nuevo León. Ahora, sí, estoy contigo totalmente en esa parte y cómo a veces son disparadores, ¿no? Que uno lo contagia y empiezas a cambiar tu personalidad en algunas cosas. Pero yo en Nuevo León, o sobre todo en gran parte de México, capaz en el norte, yo muchas veces no he sentido una sociedad activista, una sociedad que se ponga de pie, una sociedad que diga, ¿sabes qué? En el máximo momento de inseguridad vamos a la macro a protestar. O sea, ni siquiera protestamos en una fila de supermercado, en una fila de banco. No somos, por lo menos mi visión, ¿no? Tengo 20 años viviendo en México, no es una sociedad que se ponga de pie generalmente, ¿o estoy equivocado? No, no estás equivocado. De hecho, hoy mismo leía a María Elena Chapa en uno de los libros que escribió, que se llama Me asumo insumisa. Y hablaba de la rebeldía, ¿no? por naturaleza, y se cuestionaba ella a sí misma. Entonces imagínate que no solamente los hombres y las mujeres,
sino más allá del género, naces cuestionándote si tienes que quejarte, si tienes que alzar la voz. Es más, te sientes incomprendido porque tienes esta parte de valor civil que en algunas sociedades, por ejemplo, en la sociedad sueca, incluso hay reconocimientos a la ciudadanía que tienen el valor civil de levantar la voz ante las injusticias y ante aquellos sucesos que trastocan a una sociedad. Entonces sí, esta cultura lamentablemente es una cultura de sumisión. Y es una cultura de jerarquías. Entonces es muy difícil entender, incluso cuando somos niños o somos niñas, esta necesidad de cuestionar a quienes ostentan una jerarquía mayor que la tuya. Y esto incluye a los padres y las madres, incluye a los maestros. Y si incluye a quienes te forman, pues ahora imaginemos a los gobernantes y a toda aquella gente que tiene poder. Pero entonces, ¿cómo ir avanzando en este Nuevo León? Vamos de la mano de tu carrera, ¿no? Combinando algunas cosas. Aquel episodio que pasa muy triste, la violencia. Tú vas formando, además de los estudios, esta situación de que, ok, hay que alzar la voz de alguna manera. Pero te repito, Nuevo León no es como el lugar más apto como para no ser sumiso, ¿no? Como que siempre te tratan de aplastar de alguna manera. ¿Cómo fuiste abriéndote camino? Porque hay una cultura del jale, del trabajo. El trabajo está reivindicado en esa sociedad. Una cosa es la cultura del esfuerzo y entender que el trabajo tiene un valor para la dignidad de las personas, pero otra es pensar que exclusivamente el ser humano en todas sus expresiones tiene que ser nada más en el aspecto laboral. Entonces sí, aquí está mitificado el hecho de que puedas tener una participación activa de la vida pública de tu estado o una participación cívica. Entonces sí, por supuesto, yo me acuerdo que cuando salíamos a protestar nos decían pónganse a jalar, porque lo que están ustedes haciendo es más bien estar de flojos o flojas. Primero asumen, ¿no? Asumen, son las dos cosas que mencionaste. Asumen que la protesta es de alguien que no tiene nada que hacer. Sí, claro. Y la otra, cuidado, no vayas a hablar, a ver si pasa algo. Me acuerdo en la época de la violencia en el barrio antiguo, ¿te acuerdas? Sí. Todo lo que pasó. No protesten, no vayan enfrente al Café Iguanas, que era un antro muy famoso que pasó un episodio terrible. No vayan aquí porque les va a pasar algo. Entonces te trabajan sobre esos dos factores, miedo y sumisión. Pues porque la burra no era arisca, la hicieron a palos. Tenemos de hecho un dicho que dice así. Entonces, siempre las confrontaciones con los poderosos han sido muy ríspidas. Tienen que entrar forzosamente en conflicto porque sí hay una jerarquía marcada culturalmente y sí hay miedo por los antecedentes que tenemos. Pensemos en el México del 68, aquellos estudiantes que salieron a protestar y que terminaron asesinados en una plaza pública. Entonces, todos estos castigos culturales hacen que la gente prefiera decir, mejor me callo, me quedo en mi casa, me pongo a jalar y que el mundo siga. Y me callo la boca. Pero esto no puede ser así. No puede ser así si queremos hablar de un avance o de un desarrollo de los derechos y las libertades de las personas. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó. Lo que a mí me pasa es romper esta idea de que, porque yo soy una chingona y porque crecí en un lugar en donde mis padres se esforzaron para tener lo poquito que teníamos en ese momento, entonces eso quiere decir que a todo mundo le está yendo como a mí. Eso no es verdad. Entonces, al vivir en una sociedad, al tener empatía con estas familias, lo único que hice primero fue utilizar lo que tenía, y lo que tenía era mi voz. Era mi voz, era una pancarta, era un megáfono y era mi cuerpo, al final de cuentas, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez porque uno empieza a forzar algunos límites, ¿no? Ya después quiero que hablemos del concepto que usamos en estas charlas, que es el paradelantismo, ¿no? Avanzar constantemente, salir de la zona de confort, utilizar casi el miedo como motor, ¿no? Y todo esto. ¿Cuándo fue esa primera vez que sentiste como ese miedo incómodo, ¿no? Como diciendo, terreno desconocido, ¿no? Y empiezas a avanzar. Sí, quiero decirte que nací en la adversidad y creo que también esa es una ventaja en un sentido emocional, porque el miedo es constante. El miedo primario, por ejemplo, mío, fue no tener que comer en la casa. Y yo creo que cuando te enfrentas a ese miedo, los siguientes miedos ya no se vuelven tan monstruosos como podrían aparentar. Pero en el activismo fue esa protesta.
En esa protesta nos pusieron vallas y además la gente cercana al gobernador nos sentó a varios estudiantes porque hicimos un movimiento estudiantil de todas las universidades públicas y privadas para salir a esa protesta. Y la gente cercana al gobernador, que en ese entonces era Rodrigo Medina, nos sentó para decirnos que lo que estábamos haciendo era sumamente peligroso y que aceptáramos las consecuencias. Ahí se los dijeron. Sí, claro. Y entonces, pues, ¿tú qué sientes? En mi caso, el miedo extremo nunca ha pasado por mi cabeza, pero sí sientes ganas de preguntarte qué estoy haciendo como para que alguien me diga que mi integridad está poniéndose en riesgo por el simple hecho de salir a protestar. ¿Y cómo fueron avanzando esos días y conversabas con tus compañeros respecto a eso? Pues tuvimos que hacerlo y tuvimos que hacerlo con mucha valentía. Yo la verdad pienso que incluso esa sociedad civil que se reunió, porque no solamente fuimos los estudiantes, había ecologistas, había feministas, había animalistas, había los que defendían las tarifas bajas del transporte para los estudiantes. Estaba congregada prácticamente toda la sociedad civil de Nuevo León. Y entonces entendí que también hay mexicanos y mexicanas que saben lo que significa poner sus cuerpos para que las cosas sucedan y que sí hay un sentido también de una búsqueda de justicia. No quiero sonar como extremadamente idealista. Leve. Pero hay gente... Sí te escucho. Pero hay gente que entiende lo que significa un asesinato en Es que ¿sabes qué pasa, Indira? Que tú me vas contando todo esto, escucho tu tono de voz y cómo me explicas cómo fuiste avanzando, pero de aquel, ni siquiera me voy al 60 y tantos porque no vivíamos ni tú ni yo, ¿no? Entonces vamos sobre los diferentes gobiernos en los últimos 20 años y no ha cambiado mucho. Ahora tú eres parte de esto. O sea, de estar afuera con la pancarta a estar adentro y que la mayoría te digamos, ¿sabes qué? No cambió nada, Indira. No cambió nada. Te puedo hablar del gobernador Samuel García, de su esposa, de lo que pasa en el DIF de Nuevo León, lo que pasa en el Congreso. Nos podemos ir a lo que pasa a nivel federal en varios lados. Yo te voy a decir, pues no veo muchos cambios. Entonces, ¿cuál es tu aporte en ese sentido? ¿O cómo trabajar con la frustración? ¿O si están cambiando las cosas? Pues yo no lo veo. Bueno, yo sí creo que es como vías paralelas. Porque por una parte, sí, efectivamente hay cosas. A ver, no puede existir algo nuevo en un sistema viejo. Está ¿Cómo es eso? cabrón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Como que vivimos en un sistema tan enraizado en sus hábitos. Bueno, a ver, Juan Gabriel decía que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, ¿no? Entonces, esos hábitos y esas costumbres han hecho un sistema altamente fortalecido. Es más, hay hasta un dicho en la función pública que dice que pobre de aquel que intente ir contra el sistema, porque el sistema primero lo repele. Es más fácil que el sistema te saque a que tú puedas cambiar al sistema. Entonces, sí, ahí hay una situación de, por más que llegue una persona que pueda plantear otras propuestas, tener otras ideas, está tan enraizado esto que prácticamente parecería imposible. Pero por otra parte, yo sí te puedo decir que vengo desde ahí, que pasé de ser radical, porque sí lo era. Es que por eso te digo, si pasamos de la pancarta a estar amenazado, a estar ahora en el Congreso, ¿no? Sí, claro. Yo digo, sí, es como ver, ver a Zapata sentado en el escaño del Senado. ¿Estás de acuerdo? Zapata, que era súper antigobierno, que de hecho lo mataron a traición precisamente por ser antigobierno. Entonces, ¿te comparas con Zapata? No, en esas dimensiones. Me mandaste un centro, te lo tenía que preguntar. Bueno, aguántate, ¿no? En esas dimensiones, no. Me van a decir, ¿cómo no le pregunto? No. Si lo acabo de decir, no, te lo tenía que preguntar. Por supuesto que no, porque ese es otro contexto histórico. Pero sí me parece que, por una parte, por eso hay frustración. Porque la explicación que yo le doy es que, por más que lleguen personas diferentes con propuestas nuevas, a mí me pasa en el Senado. El sistema está tan enraizado que es prácticamente ir contra cultura. Pero por otra parte, me regreso a las matemáticas básicas. Aritmética, esto es suma y es resta. Entonces, en la medida en que más personas ocupen espacios de poder público, haces más equipo. Y es posible avanzar. ¿Cómo? Ahora bien,
No me voy a salir de esto hasta que me des alguna solución, una luz de esperanza, entender cómo funciona eso. Y ahí te va, al menos mi experiencia, porque yo no puedo hablar por la experiencia de otras personas, pero sí puedo hablar por mi experiencia. Eso es lo que quiero. Y puedo hablar que de esa activista que tomó la calle, que usó su cuerpo y su voz como única arma de defensa, que pasó después a ser de nuevo una empresa social, porque yo sí estoy convencida que también hay que darle forma e institucionalidad a las ideas, porque es una manera también de sobrevivencia en una sociedad que eso te exige a gritos. Entonces, comencé a hacer proyectos urbanos dentro del primer cuadro de la ciudad, que después fueron avanzando hasta llegar a otros países, y hoy prácticamente la planeación urbana a escala humana, que hoy es más socializada en esta ciudad y que ya la gente por lo menos discute sobre bicicletas, calles completas, ampliación de banquetas y una serie de cosas más para la seguridad, ya está hecho en proyectos y ya es una agenda. Ahora, tampoco podemos crear ni en la función pública ni en la política dioses, porque luego por eso se alocan, ¿no? Luego por eso se suben a tabiques y se creen todopoderosos y a la mera hora nada de nada. Entonces, yo sí pienso que conforme va avanzando de más los cambios el mundo, la geopolítica cuenta en dónde estamos, qué relaciones se van haciendo. También existen esos cambios. Hace muchos años nadie hablaba del cambio climático, hoy sí. Y creo que ahí hay pedazos de pequeñas victorias que podemos sumar y que te dan como resultado mayor vislumbre de que sí es posible. ¿Cuántos años te quedan en el Senado? 2,5. 2,5. ¿Volverías a estar en el Senado? ¿Te gustaría seguir como senadora? ¿Seguirías en la función pública de esta manera? O sea, ¿te ha dejado como satisfecha o son más las frustraciones que estas cuestiones que se pueden cambiar? Porque me dices, no, sabes que la maquinaria está tan enraizada, como tú dices que no, mejor voy a seguir por otro lado para tener otro tipo de aportes. Yo creo que la política es un buen vehículo, sobre todo para quitar poder. Y en este momento estamos en esa transición. A ver, la política era para hombres blancos privilegiados de apellido político, con cierto nivel socioeconómico, o con otro club de hombres blancos privilegiados de apellido que financian a los que llegan a la política. Eso no es un secreto, eso lo sabemos todos y todas. Entonces, si digamos estamos en este juego de poder, la política debe servir para hacer contrapesos en el poder y para compartir el poder. Entonces sí creo que en función de esas sumas y restas, por eso te digo, entre más personas lleguen a ocupar espacios de poder, más equipo se hace. Si nada más llega una persona, pues estará levantando ¿Te consideras banderas. hasta ahora como una persona? ¿Como que fuiste un caso aislado que llegó con estas características? Yo soy disruptiva. Por eso te pregunto. Pero soy disruptiva desde que soy niña. O sea, esto no es nuevo, no es por ser política, es porque así es mi manera de ser. De niña, o sea, de género, me estás hablando de género sí, directamente. No de género, sino de como persona, de mi personalidad. Siempre he sido disruptiva. Mi mamá incluso lo decía, todo lo cuestionaba. Mi mamá es bióloga, entonces me sentaba y a la hora de, mira, estos son espermatozoides, yo le preguntaba, ¿y por qué salen? ¿Y cómo así? ¿No? Entonces, ¿A qué edad? mi madre, ¿A qué edad? Y tú decías, yo empecé a hablar muy temprano, muy chiquitita, 2, 3 años. Entonces, cuando mi mamá quería, bueno, entonces la flor y la planta, porque hasta eso jamás, qué bueno, me metió esa idea estúpida de los niños vienen de París y Santa Claus existe, pues viví en gente de datos. Entonces, avísame para decir que le digo a mi hijo de 8 años porque voy para allá. Cuéntale a mi mamá y ¿Cuál mi es, mamá cuál te es da la técnica? consejos. ¿Cuál es la técnica? Para todos los que nos están viendo, Bueno, ¿cuál es la técnica? mi mamá sí Pásamela. quiso hacer metáforas. Total, mi hijo no ve, dale. Pero metáforas de la naturaleza. Ahora te haces cargo de la educación sexual a través de este momento, señores. Adelante. Entonces, oye, pues la abeja. Eso... Sí, claro. ¿Sí funciona eso o no? Sí funciona. Y las flores o sea, sí ¿todavía funciona. se usa? ¿Todavía? Sí funciona. ¿O ya directamente hay que...? No, sí funciona, pero yo nunca me conformaba. Entonces, a mi mamá le compliqué la existencia para saber cómo tenía que explicarme el sexo, la vagina, los espermas, los óvulos. Y ahí, por eso,
pienso que mi personalidad desde muy chiquita ha sido de observar y de cuestionar. Incomodar, dices. Pues algunas personas sí se incomodan, pero eso ya es problema de las personas, sí, ¿no? Tienes razón. Es problema de las personas si se incomodan. Y entonces, ¿no? ¿cómo siguió avanzando todo? Y entonces lo que pienso es que siempre he sido disruptiva y mis ideas están en función de no solamente mi contexto, sino de lo que percibo. Ahora mismo, si yo veo que los países más avanzados están teniendo experiencias con energías limpias, bueno, pues voy, investigo, trato de versarme todo lo que puedo para poder vaciar mis ideas. Si estoy escuchando o leyendo que hay, o investigando que hay algunos avances en economía, en finanzas digitales, pues voy, investigo, leo. En fin, hago un proceso que he hecho desde niña. Es curiosear. Ni siquiera es una educación formal de ir a 400 maestrías y tener 200 doctorados. ¿Ah, no? No. Ah, no somos entonces tan naranjas. No necesitamos 40 doctorados para estar in. Bueno, no es un criterio de selección, ¿eh? ¿No? No, según yo no. Según yo no. Hasta donde tengo entendido, la Carta Digital de Movimiento Ciudadano no ¿Cómo tiene ingresaste? A ver, cuéntanos un poquito de todo este tema de movimiento. Nos queda claro tu posición contestataria, revolucionaria, incómoda, como tú quieras, ¿no? En todo esto. ¿Cómo llega ese momento de estar en la lista Movimiento Ciudadano, Samuel García, Colosio que venía por el otro lado para esta cuestión de municipio? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo te decía que me naves como activista ahí, que me naves como activista también al hacer mi empresa social. Ahí sí también dije, a ver, yo soy una fábrica de quejas. Y no puedo estar toda la vida así, ¿no? A favor, en contra, sube, baja, ¿no? Le miento la madre a este, al otro. No puedo estar así. Porque además yo quiero también mi independencia, mi libertad, precisamente para hacer proyectos con mis ideas, con lo que yo realmente estoy vislumbrando. Y en el urbanismo, además, quiero crecer. Quiero hacer grandes proyectos de banquetas y de ciclovías, y entonces de parques. Y a mí me limitaba... Nuevo León es un caos. No. Otras ciudades, si quieres hablemos de Querétaro, de Ciudad de México, Guadalajara. Es un caos. Bueno, pero pudimos hacer la primera calle completa, que es la calle Morelos en Barrio Antiguo. La primera calle completa. La primera. Ajá. Y gracias a ella se creó el concepto de calle completa y por ella ahora existe eso en los presupuestos. Y vaya, vamos haciendo, por eso te digo, a lo mejor esto es una suma, cuando es de un individuo, es una suma de pequeñas victorias. Entonces, cuando lo hicimos y me di cuenta que podíamos hacerlo en más lugares, formalicé eso en una empresa con vocación social. Espera, no nos vayamos. ¿Cómo llegas a Movimiento? ¿Quién te ofrece entrar a Movimiento Ciudadano? Es que tiene que ver, porque una vez que yo me separo un poco del activismo, no totalmente, porque sí hago activismo, obviamente de movilidad urbana sustentable, de urbanismo de escala humana, de seguridad ciudadana y de seguridad en las ciudades, entonces no me separo tanto, pero sí dirijo mi activismo a los temas que a mí me interesa, que evolucionen y que se discutan y que podamos tenerlo en proyectos. Y entonces estoy en esas cuando me presentan a Samuel García. Y me lo presentan porque él estaba haciendo un plan de desarrollo urbano como diputado y necesitaba ideas. Entonces ahí participo y ese fue un primer encuentro. Entonces, a partir de ese encuentro, pues digamos que ya nos teníamos ambos en el universo identificados, de personas ya se conocían. que conoces. Y resulta que en agosto de 2017, sin decirle a nadie, porque la primera persona que supo de mi aspiración fue mi madre. Y de eso me acuerdo perfectamente porque hasta lo pensé. Pues te acabo de decir que mi madre casi dice que la gente que hace política no tiene neuronas. O sea, necesitaba como la autorización primero, ¿no? La autorización así, mamá, esta es mi vida desde ahora. Mira, mi mamá es bióloga y era capaz de hacer una tesis para demostrar que la gente que está aquí no tiene neuronas. ¿Sí me explico? Tendrá la tesis que me la pase, sí la publico, yo la publico sin problema. Entonces imagínate, para mí lo que me costó explicarle, si ya de por sí al ser activista me acuerdo que decía, hija, mejor no, bájale un poquito, es que te vi en la tele, es que así no. Entonces, imagínate ahora tenerle que decir, mamá, quiero ser diputada.
ahora sí que como la canción de Hit Me de Molotov. Sí, totalmente. ¿No? Y ahora quiero ser diputado, porque pues estos cabrones están llevando todo. Entonces, para mi mamá fue muy complicado y para mí también. Ella fue la primera, en agosto de 2017. Para diciembre de 2017, ese mismo año, yo ya tenía todos los requisitos reunidos en la Comisión Estatal Electoral para ser una diputada sin partido. O sea, ibas a ir por tu cuenta. Sí. ¿Okay? Sí, porque ahí sí para que veas. Para eso se necesitan firmas y todo este proceso, ¿no? Hay que soñar y hay que ser idealista, pero también hay que entender la dimensión de lo que significa querer participar en política. No, eso se llama la vida, así es todo, ¿no? Los ideales topan con pared una que otra vez. Bueno, ese fue mi primer fracaso, así te lo pongo. Bueno, ya era hora que lo digas a la cámara, muy bien. ¿Y entonces? Lo digo en todos lados. Fue mi primer fracaso, porque yo, muy ingenua, pensé que, no, pues el Bronco lo hizo y Pedro Kumamoto también, pues entonces, ¿por qué yo no? Pues el Bronco, hay 200 personas presas por ayudar al Bronco a juntar firmas no sé de dónde, que iba a ser presidente pero bueno. ¿Y entonces? Pues sí, pero imagínate, aquí... ¿Cuántas firmas necesitabas? Necesitaba 1.600, casi 1.700 firmas. Okay. De un distrito que además era como un cónclave del PAN y un cónclave del PRI en ambos, una dicotomía de sectores. Entonces, yo pensé, como yo he hecho sin problema, dijiste. Sí, claro, pues es fácil, ¿no? Pues, si ya he pasado por tantas, esto es una más. Y no alcancé a ver la dimensión política, no de poderlo alcanzar, sino más bien de todo lo que hay detrás. Y tú lo acabas de decir, cuando iba a tocar la puerta a las personas para que me dieran una firma, pues o terminaban pidiéndome dinero, porque el Bronco les había dado dinero, o terminaban diciéndome, ya se lo di al señor, ya le di la firma, entonces ¿tú qué? ¿Tú a qué vienes? Quiero el primer día. El primer día saliste emocionada, ¿con quién hablaste? ¿Cuántos eran? ¿En la oficina, 2, 3, estabas tú sola? ¿Cuántos eran? Yo me acuerdo. Primer día de firma, Yo me acuerdo de mis alumnos. ¿Te llevaste a tus alumnos? Porque mis alumnos fueron los primeros ¿Por una calificación te los llevaste ahí? Claro que no. Claro que no. Ok, ¿cuántos alumnos eran? ¿Cuántos eran? Convicción, quiero imaginarme el día. ¿Cómo era? Por maestra, yo la acompaño, porque yo creo, sí, claro, porque yo creo en tu proyecto. Ok, vamos a dejar que te crean, dale, vamos a dejarlo ahí, si la bondad, vamos todavía, maestra, vamos por el 100. ¿Cómo? ¿Día nublado, frío, lindo día? No, hacía calor, hacía ya un poco de calor. No, espera, primero hacía mucho frío, porque estábamos más o menos enero, febrero. Bueno, así es esta ciudad, sí, está bien. Frío, estamos grabando aquí en Monterrey. Bueno, sí, también, pinche sí, bueno, clima, ¿no? ya sabes cómo es. Entonces salen a caminar, vamos. Sí, y los primeros fueron mis queridos alumnos que creían en este proyecto, fueron también algunos vecinos y vecinas, fueron amigos muy queridos, que al final del día también, cuando empezaron a ver la dimensión de lo que significaba, se fueron alejando. Porque sí llegó un momento en el que dijeron, yo creo que no la vamos a hacer. Y además, yo fui de las primeras en admitir que no lo íbamos a lograr. ¿En qué momento de esas, o sea, primer día tocaste la puerta, primer charla, dinero, tal cosa, que te sentaste y dijiste, no sé si lloraste o no, te dio frustración? Viste que uno tiene momentos, ¿no? Como que sueltas todo porque topas contra la pared. Yo recuerdo y esto lo enlazo con Samuel, porque ahí sí te viene todo un día, que eso lo tengo muy bien registrado, porque fue el día en que tomé la decisión de Movimiento Ciudadano. Entonces sí recuerdo que llevábamos como 30 firmas más o menos, que llegué a tocar la puerta de una señora, que la señora prácticamente me aventó la puerta. Yo ese día llevaba el ojo reventado porque tenía un derrame en el ojo, de estrés, sí, por supuesto. Entonces cuando pasa eso, yo lo primero que digo, yo creo que ya hasta aquí llegué, porque además estoy muy preocupada. El ojo prácticamente tenía otro ojo, entonces esa mañana de hecho tenía una cita con Samuel García. Él me había citado para que tuviéramos una reunión y le dije, sabes que no, porque tengo compromisos, mejor te la cambio para después, pero sin fecha. Y además porque me fui al médico, automáticamente me fui al médico. Con el ojo así. Y todavía me acuerdo de ese médico. Porque el médico me dijo, ¿por qué vienes así? Yo dije, pues yo no sé, pues de hecho por eso vengo a ver qué haces, a qué te dedicas.
Y cuando le dije que quería ser diputada, pues primero fue como, no, mijita, por ahí no va, por ahí no va, no te dediques a eso, haz otras cosas. Y de hecho ni siquiera me cobró la consulta, me dio de receta irme a mi casa a tomar una botella de vino, de preferencia 3, dormirme y despertar al otro día y olvidarme de la política. Oye, ese es un buen médico, ¿eh? Ese es un buen médico. Hay que después saber cómo se llama. Sí, honestito, honesto. Bien, bien, honesto. 2 botellas de vino y a dormir. Bien. Entonces, cuando salgo de ahí, voy a llorar con un amigo, que es uno de mis mejores amigos, que también es activista, y que no solamente es activista, que es priista de muchos años, de esos priistas de la disidencia dura del PRI. Ok, no voy a escarbar más para no salirme de la historia. No, todo el mundo sigamos. lo sabe, todo el mundo Déjalo. todo el mundo sabe quién es, porque además es gay. Es gay, es activista y es priista. Ok, me está reduciendo como el rango, ¿no? Es como, ok, así vas buscando acá personajes. Entonces sí, me fui a llorar con él y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya se acabó, mira cómo estoy, no puedo más. Otra vez, soy una persona que no viene con padrinos, Ya está, topaste contra el sistema, ¿no? Sí. Te ganó el sistema ahí, en ese momento. Sí, entonces las candidaturas sin partido tienen tantos candados de la realidad, a lo mejor no en la burocracia, pero en la realidad tienen tantos candados que es prácticamente imposible hacer política sin dinero. Por pura habilidad política está muy en chino que la gente pueda salir avante en una campaña y pueda ganar una elección. ¿Y en la vida también o no? ¿En la vida cómo? Y a veces pasa, ¿no? Uno cree que no alcanza nada más con ciertas habilidades. Necesitas contacto, sí, por ejemplo, la gente que dinero, se casa, necesitas todo. la gente que se casa cree que se vive de amor. O sea, ya que te casas dices, no, o sea, no se vive de amor solamente. Entonces, cuando veo ese escenario, y entonces mi amigo me dice, pues ni modo, pues vas a tener que buscar una opción en un partido. Y yo lo primero que dije es, me estás poniendo en la peor situación y en el peor escenario. ¿Y tu mamá acá? No, mijita, no, mijita. Sí, bueno, sí, claro. Acabas de cometer el peor error de tu vida. Entonces, cuando él me dice eso, yo me acuerdo de la reunión que iba a tener con Samuel. Y en ese momento, entre los dos, porque nos miramos, y yo me acuerdo mucho que él me dijo, ahí con el güerito, el que sale en las redes sociales todas las mañanas, saliendo del gimnasio, que además nos está respaldando. Qué esperanza, ¿eh? ¿Pasaron cuánto? Que nos está no ha cambiado, respaldando. es lo único que hace, pero bueno, dale. Otro día discutimos. No, espérate. Que nos está respaldando con el movimiento. Perfecto. Entonces, en ese momento le escribí. Dije, Samuel, ahora sí ya estás libre porque quiero ir a tu oficina. Y prácticamente me crucé la Macroplaza, llegué a su oficina y cuando él abre la puerta, que esa conversación cambia mi vida, porque no fue una conversación política, fue una conversación personal. Y obviamente yo no llevaba lentes. Tenías el ojo... Sí, entonces lo primero fue, ¿qué te pasó? Y cuando me dice, ¿qué te pasó? Pues ahí sí totalmente me quiebro y lo primero que le digo es, yo no sé cómo tú aguantas todo esto. Y ya. Y a partir de ahí comenzamos una conversación personal toda esa tarde que terminó y derivó en una posibilidad de poder competir por Movimiento Ciudadano. ¿Ahí te ofreció la candidatura? No. Eso fue una charla nada más. Eso fue una conversación personal de escucharnos mutuamente lo que estábamos viviendo en ese momento y la complejidad de lo que significa hacer política. Y nada más se abrió la posibilidad de poder participar. ¿Por qué? Y yo todavía me acuerdo, y esa es la primera vez que lo digo en cámaras, pero yo todavía me acuerdo que me dijo, porque yo lo que le decía es que estaba dudando si mejor irme a mi casa. Yo le decía, yo lo que creo es que tengo que hacer lo que dice el médico, irme a tomar mis 3 botellas y desaparecer de la faz de la tierra, porque además quemé naves, Santiago, quemé naves. De por sí de haber pasado del activismo puro y radical santo, estabas agotada totalmente. A ser empresaria social, que además ese término ni existía, y luego quemar naves, hacer política, era ya demasiado, eran 3 quemas de naves seguidas. Entonces, yo estaba dudando eso, y todavía me acuerdo que él me dijo, has tomado la decisión más valiente, que es entrar. Si te regresas, se acabó. Y si sigues, te das la oportunidad de que a lo mejor la historia cambie.
Y entonces eso se me quedó en la cabeza. La decisión que acabas de tomar es la más valiente, que es entrar. Una vez que decides hacer política y ser política, es altamente probable que puedas tú hacer las circunstancias. Que eso fue lo que yo interpreté, que entonces me dijo, mañana va a haber un montón de asociaciones civiles, este es un partido chiquito, los espacios están abiertos, van a venir personas que quieren también participar igual que tú y tú puedes tener esa oportunidad de participar. Yo me fui a tomar nota de lo que había pasado esa tarde y más bien a concentrarme en mi decisión personal de si era capaz de seguir o no. Y después, ¿cómo, o sea, van a un evento y en un momento te ponen frente a la gente? O sea, ¿cómo terminas dando ese punto? Yo necesito saber esto porque acá somos paradelantistas. Porque hablo por teléfono con la persona que me dijo que tenía que hablar para que hubiera un acuerdo y un consenso colectivo de que efectivamente pudiera participar en esa conferencia de prensa de gente que venía a integrarse a los espacios de Movimiento Ciudadano sin tener asegurada la candidatura. O sea, era más bien una convocatoria para seleccionar candidatos. O sea, era un evento normal, un evento ahí. Entonces, hablo con esa persona dice, claro que puedes llegar, pero no puedes hablar. Perfecto. Okay. No voy a llegar, no voy a hablar, porque yo no soy parte del acuerdo, por supuesto. ¿Te ibas a sentar escenario? Sí, Bye. pues aquí a conocer y decir, hola, ya llegué, y pues ojalá y podamos tener un acuerdo. Pero en cuanto llego, Samuel me pone a su lado. De cierta manera, quizá no soy la persona más popular, pero sí he sido referente de muchos cambios que han habido en esta ciudad y de muchos cambios que han habido en este estado. Puede ser que a algunas personas les caiga bien o les caiga mal, pero mi trabajo ha sido contundente y evidente. Entonces Samuel lo que hace es sentarme a su lado. En el evento. En el evento. Ajá. Y cuando a él le preguntan, y eso pues, está ahí documentado por los periodistas y las periodistas, cuando a él le preguntan que por qué la gente, en lugar de irse por una candidatura sin partido, lo va a hacer por Movimiento Ciudadano, por un partido. Además, muchos y muchas éramos referencia del no partido, del no nos gustan los partidos, son lo peor que puede haber en la clase política y están lastimando a la sociedad. Entonces ahora imagínate que esas caras, esos nombres y esos apellidos ahora dicen que por Movimiento Ciudadano sí, y la explicación que buscaban era por qué por Movimiento Ciudadano sí. Y literal agarró los micrófonos y me los dio. ¿A ti directamente? Sí, claro. ¿Y entonces, pues bueno, en ese momento yo consolidé lo que había pensado toda la noche. Toda la noche había tenido esta conversación conmigo de si vas a seguir ya no hay alternativa, si vas a seguir es por aquí. ¿Crees en la suerte? A veces quisiera pensar que existen coincidencias. Porque esto que mencionas, ¿no? De momentos, a veces... Yo en lo personal creo que a mí el concepto de suerte mucho no me gusta, ¿no? Es como, son momentos muy específicos que ocurren cosas y tú tienes que demostrar tu preparación en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, yo veo cómo fuiste avanzando en tu vida, ¿no? Preparaciones, tu empresa, tu familia, el tipo de familia y todo esto, pero a la hora, cuando Samuel te propone, pues tú tenías que tener la capacidad para eso, ¿no? Entonces, porque muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? Esta morra, pura suerte. Ahí la pusieron dedazo, que es con lo que te encuentras muchas veces. Pues pero hay que tener también la capacidad de en el momento salir, o por lo menos esos 20 años de diferentes cosas que fuiste haciendo para aprovecharlos en el momento, ¿no? Pues eso más bien es el síndrome del impostor. El pensar que tu esfuerzo y tu capacidad no tiene valor y que todo es coincidencial, pues es no creer en eso, en lo que tú tienes, en el talento que tienes para hacer las cosas. Por eso yo también insisto mucho en que mi punto de partida no fue la política, mi punto de partida fue una conciencia, una decisión consciente de algo que a mí me molestaba, que yo quise transformar, que busqué los medios para hacerlo, que ahí está la evidencia, incluso con todo y reconocimientos internacionales que tampoco cuentan demasiado, pero que al menos ante los ojos
de la gente, siempre he hecho algo. Me gusta hacer cosas, soy doer, me gusta innovar, me gusta saber que mis ideas no solamente se quedan en un café leyendo un libro o discutiendo con una persona, sino que se puede tocar, que hay evidencia y que esa evidencia lo único que construye es consistencia. Y la consistencia me llevó, más que estar preparada para política, a estar decidida a hacer política, que es algo que yo creo, no sé si se nace, a veces pienso que más bien se hace. Se hace una convicción y una vocación de que esto puede ser un vehículo. Sabes que mientras te escucho, ¿no? Yo siempre voy pensando preguntas y vuelo con cosas sin dejar de prestarte atención, pero esto de avanzar, sé que estuviste en El Salvador, toda esta cuestión del Bitcoin, ¿no? Y también he leído muchas críticas respecto a eso, ¿no? Estas monedas, porque una postura que tiene justamente el presidente de El Salvador es esto que decía, ¿no? De ir para adelante, del hacer. Creo que te lo leí a ti, en esto de cómo hay gente como que viviera apurada, ¿no? Prisa. Como que tuviera prisa constantemente. Sí. ¿Cómo describes eso de qué es alguien que tiene prisa? Y ahora lo combinamos, si quieres, con El Salvador, con el Bitcoin y con todo esto, pero ¿cómo es alguien que vive con prisa? No es ser acelerada por una cuestión de tiempo. Sí, ser acelerado es otra cosa. Atrabancado. Atrabancado no. Es más, yo a veces pienso que la gente acelerada no sabe administrar su tiempo. Pienso. Esa es mi holística en mi vida. Más bien creo es esta inquietud constante de hacer evidente lo que piensas. El arte es el mejor ejemplo. De hecho, me encanta que estemos en esta galería. Muy lindo. Sí, por supuesto. Destino 111 se llama aquí en Nuevo Sur, Monterrey. Porque el arte es lo abstracto, pero es lo evidente de la imaginación, de la creatividad, de la innovación, del talento de la mente humana. Entonces, cuando tú avanzas en política, para mí las causas son muy importantes. ¿Qué es lo que demandan las personas? Pero lo que demandan no para resarcir solamente el pasado, que el pasado es terrible, sino para construir caminos y oportunidades hacia el futuro. Entonces, hoy lo que está pasando en El Salvador es icónico, porque nos plantea una disrupción. No quiere decir una solución, porque todavía se está, digamos, armando. Es que yo hay muchas cosas que no entiendo y te las voy a preguntar, porque siento esto de tercer mundo, moneda, como que no ni siquiera tenemos en gran parte de México internet, Indira. O sea, y en El Salvador tampoco. Y ahora me estás diciendo en estos países de que podemos tener esta alternativa de moneda cuando la mayoría estamos por debajo de la línea de la pobreza. Esas discusiones que son muy estructurales tienen que ser paralelas. No podemos hacer una escala de lo que importa, porque lo que para ti te importa va a ser muy diferente que lo que le importa para otra persona. Pero yo sí creo que la estructura económica cuenta mucho. Es decir, no es circunstancial quién eres según el contexto en el que naces. Y si esta economía nos pusiera más pisos parejos, podríamos tener mayores oportunidades. Es decir, yo no soy de las que piensa que el pobre es pobre porque quiere. Hay que hacer las circunstancias. Entonces ahora que vienen los activos digitales, las finanzas digitales, que podemos tener alternativas para no tener intermediarios en un sistema bancario de los cuales se benefician unos cuantos, que podemos tener mayor transparencia y rendición de cuentas con la propia tecnología blockchain, que podemos hacer que la gente que nunca ha tenido acceso a servicios financieros los pueda tener a partir de la implementación de estas estrategias que se basan en la tecnología blockchain. Podemos hacer alternativas que no son soluciones, quizá. No, son como diferentes también caminos. Puede ser muy atrevido. Pero, ¿por qué elegiste este camino de...? Ahora nos metemos con algo un poco más específico, porque sí te quiero preguntar, por ejemplo, a ver, ¿por qué lo implementa El Salvador, con el tipo de país que es, con la economía que tiene, mucho más endeble de la economía mexicana? Eso queda claro, ¿no? ¿Y por qué un país como El Salvador sí implementa esta moneda y México no? Porque así como yo hablo de mi trayectoria y de lo que he construido a partir de la evidencia, quien hoy es presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también tiene una historia que contar respecto a
pues los mundos que ha construido a partir de su familia, de sus vínculos con la política, de cómo ha tenido una familia también que ha sido muy brillante en el mundo de los negocios y que finalmente en este contacto del futuro que viene están dispuestos a hacer una propuesta de un modelo económico totalmente diferente para ese país. Entonces, yo pienso que el ser humano, como dice Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Y a veces no alcanzamos al yo y primero tenemos que hacer las circunstancias. Entonces, lo que hoy está pasando en El Salvador no es fortuito, no está sacado de la manga, no es una ocurrencia, es más bien un cúmulo de experiencias que ha tenido el presidente, porque fue el presidente que dio la orden, pero que a partir de ahí se abre una discusión global sobre si el Bitcoin puede ser una alternativa para esa inclusión y justicia financiera que necesitamos. Es un contraste muy cabrón, yo lo sé. Hermoso mensaje, pero déjame ser escéptico entre mis raíces argentinas, sí, los desastres financieros que ha habido en Sudamérica, lo que ha pasado en México en los últimos 30 años, que tiene una economía muy estable. Pero sí, este elemento de una moneda paralela, porque también hay que aclarar eso, ¿no? Tú tienes tu moneda y luego traes una alternativa que tiene que ver justamente con esta moneda digital. ¿Por qué, antes de seguir con cosas así como te digo más específicas, pero por qué elegiste este camino del Bitcoin? Porque es como tu batalla, ¿no? O a esto que atesoraste y ya te distingue a ti. Veo muchas publicaciones y cosas que habla de Indira Kempis que tiene que ver con esto. ¿Por qué? En primera, porque toda mi vida me he interesado en la tecnología. Soy una persona que me gusta saber la capacidad de la mente humana para crear, otra vez, evidencia. Y en segunda, acompañada de estas comunidades tecnológicas, pues también fui de las primeras en utilizar y usar la tecnología. Entonces eso me permite, aunque en algún momento tampoco lo entendí mucho, ahora cada vez más, me ha permitido tener una visión más amplia de lo que sucede en el mundo. Pero hay un momento crítico, que es cuando yo comienzo a ver que el Estado persigue, hostiga o amedrenta a las comunidades tecnológicas que están en todo el tema de las criptos y el Bitcoin. Entonces, cuando otra vez, mi intuición de cuando salí a la calle sigue permanente, claro. Esa no ha cambiado, y mi intuición es que cuando el Estado hace algo en sentido inverso de los derechos de las personas, quiere decir que algo no está bien. Y entonces me metí a defender estas comunidades, primero así, y luego ha ido avanzando. Claro, con la decisión que tuvo El Salvador, me parece que estamos ante el laboratorio más interesante y el más importante del mundo para poder saber cómo un gobierno, pero además es un contrasentido, porque estas comunidades tecnológicas son anárquicas, son antigobierno, pero al mismo tiempo necesitan de una regulación para que no pase lo que ha estado pasando. O sea, anárquicos es como anárquico, mis compañeros crean anárquicos en el TEC, espérame tantito, a mí hay cosas como que no, o sea, estudias en el TEC de Monterrey y eres anárquico, nada más porque te dejas el pelo largo, hay cosas como que no compro, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en esta parte de tratar de entender, ¿no? Hacia dónde va esta cuestión que te digo. En México está bien, tienes el Banco Central tiene que acceder a estas cosas, obviamente el presidente se mete y es quien hace las transformaciones, o sea, se necesitan ciertas variables ahí, casi autoritarias, entre comillas, de tener mucha fuerza presidencial para hacer los cambios. Sí, cosa que no pasa en supuesto. otros lados. Y acá te topas, ¿no? Con estas, porque hay otros mecanismos de seguridad para eso. Esto tampoco hubiera pasado si en El Salvador no tuvieran la mayoría en su asamblea legislativa. La tiene, y entonces puedes pasar una ley de Bitcoin con una facilidad entre comillas, porque no te creas, también hay cuestiones técnicas y jurídicas que hay que enmendar en una propuesta, pero los acuerdos políticos, digamos, son un poco más sencillos que si no tuvieras una mayoría. Obviamente, es el secreto de la vida, ¿no? Entonces, más bien creo en eso, creo en el binomio y en esta combinación de hacer circunstancia y sí importa quién llega. Por supuesto que importa, pero si quien llega no tiene circunstancia, a ver, en política las dos cosas cuentan. Y hay personas que han tenido, es más, me da mucha risa a veces porque hay historias en donde, ¿sabes? Él pudo haber sido el presidente de México. Sí. ¿Y por qué no lo fue? Pues porque no había circunstancia. Entonces, en política sí es importante eso.
y hacer coincidirlo, pues Por también eso. es o sea, le podemos complicado. cambiar si quieres la manera de describirlo, pero como tú llegaste a la política, como un futbolista, como otros, o sea, quitemos el concepto de suerte y ponle circunstancias si tú quieres, ¿no? Para acomodar ciertas variables. Me quedo con circunstancia, lo que mencionas. Vamos a hablar un poco de Nuevo León. Sé que acá nos escucha gente de todo el mundo, pero donde estamos en Nuevo León, el gobernador Samuel García, circunstancias, el mensaje que tuvo en su momento, cómo han cambiado las cosas. ¿Estás satisfecha tú en lo que tiene que ver con toda esta cuestión política de un estado tan difícil como Nuevo León? Entre ese mensaje, tu charla con él en la oficina, lo que se quería y hacia dónde van las cosas. Yo nací inconforme, así que todos los días estoy inconforme. Y estoy inconforme porque creo que podemos aspirar a un lugar mejor para vivir. En eso sí estoy convencida. ¿Qué cosas crees que hay que como apuntalar en lo que vienen siendo en estos meses, en este principio de gobierno? Yo quisiera plantear las fortalezas de Nuevo León. Las fortalezas de Nuevo León son varias y me parece que podríamos aprovecharlas mucho más. Por ejemplo, esta comunidad de emprendedores, la economía, que sí tenemos de cierta manera estabilidad, el empleo, somos atractivos para las inversiones y sí creo que nos están robando o quitando, digamos, el foco de atención, otros espacios y otros lugares. Está pasando con El Salvador y México, por eso tú decías, a ver, impensable, un país de Centroamérica violento, con desigualdades, que no ha acabado, No. que tienen conflictos internos, y cómo es posible que ahí sí, y cómo es posible que en México no. Bueno, es el mismo comparativo entre estados, entre ciudades y entre países, que hoy a mí lo que me hacen pensar es que tendríamos que aprovechar las fortalezas de lo que sí tenemos, de lo que ya existe, para poder hacerlo crecer. Y esas ausencias son muy complicadas porque ahora mismo vivimos una crisis política. Estamos también atravesando por una crisis social muy importante de salud, que tampoco pensamos que iba a suceder, que es la pandemia, y eso ha cambiado también el juego del poder. Y ha cambiado la toma de decisiones y las prioridades. Nadie se imaginó que el tema, por ejemplo, de la vacunación iba a ser una prioridad en la agenda, ¿no? O sea, no lo imaginamos. Y ahora en algunos estados incluso es el tema número uno, antes que la seguridad o antes que la planeación urbana territorial. Entonces, sí hay que ponernos en un aquí y ahora, y a mí me parece que Nuevo León tiene una gran oportunidad de crecimiento a partir de lo que sí se hace bien. Me quedo pensando en desarrollo urbano, medio Sí. ambiente, un área muy contaminada ya en esta parte de México. Sé que tú trabajaste en su momento con Colombia, con Bogotá, ejemplos de desarrollo urbano espectaculares, ¿no? Para muchas cosas en el mundo. Pero yo sí siento, la verdad te lo tengo que decir, ¿no? Sí, sí. Que acá estamos como ensimismados en esta cuestión de las redes sociales, de la superficialidad. Es que te escucho, tu carrera, las protestas espontánea, el tema con tu mamá y lo otro, y veo ahora cabeza de gobierno donde casi todo es superficial. Y más, si nos damos vuelta y estamos en esta hermosa galería, ¿no? Que tiene que ver con una de las mejores películas de México en los últimos años, y veo todo esto y es como la antítesis, ¿no? De lo que estamos irradiando acá. ¿No lo sientes eso? La verdad, séme sincera. Como que hay que volver, o sea, todo bien, ¿no? Con estos chicos y hacia dónde van los jóvenes para crecer en la política, pero hay que tomar otro rumbo como para afianzar lo que es, ¿o no? Yo creo que hay que tener la madurez como sociedad y lamentablemente hoy, por eso te insisto mucho en el contexto, hoy hay otras prioridades. Yo no quisiera pensar que la sociedad es superflua y que por eso quizá estemos en excesos de comunicación y de información, que como a veces se decía antes en el Twitter, ¿no? Cosas que a nadie le importan y que a nadie le interesan. Quisiera pensar más bien que la sociedad no tiene ahora mismo un enfoque que le permita entender las prioridades, que no sea más allá de esta información carente pues de profundidad, de propuesta, de ideas, pero es la sociedad en la que vivimos. Aquí nos tocó nacer, con esto tenemos que convivir. Okay, entonces, yo no podría tampoco decirte otra vez, o sea, soy de esas personas que intenta encontrar soluciones más que ensimismarse en las quejas. Pero Ese ha sido mi tránsito. No, me queda claro. Y llegaste a este punto
tú como senadora, ¿no? Está bien, hay muchas cosas que no te competen, pero con Nuevo León en general digo, o con otros políticos, bueno, tú estás en el poder. Entonces, está bien, nosotros los ciudadanos votamos, no votamos, y somos así, y dale like y todo lo que tú quieras, pero oriéntanos, ¿no? A veces se han enojado conmigo, me dicen, Santiago, pero es responsabilidad del ciudadano, no esperes que el político te diga todo lo que tienes que hacer. No, pero necesitamos una orientación, para eso te elegimos, ¿no? Para eso voto por ti. Y más bien, Santi, una colaboración, porque tampoco nos han enseñado cómo se hace eso. No nos han enseñado, a ver, vivimos en un país que durante más de 70 años estuvimos gobernados por un solo partido en el poder. Entonces tampoco nos han enseñado cómo se le hace para disentir sin pensar que eso es personal, cómo se le hace para criticar sin pensar que te están mentando la mamá, cómo se le hace para tener vínculos institucionales que no sean totalmente personales. O sea, vaya, tenemos una cultura política muy básica. Y con esa cultura política hay que hacer maravillas. O sea, no hablamos de política, somos muy básicos, estoy de acuerdo contigo. Nos juntamos en una carne asada, un café, no, de lo menos que hablamos es política. Tal vez en un círculo acá de ciertas cuestiones, pero para mí lo menos que se habla es de política. Hay la famosa excusa, que yo la odio totalmente, que es que, no, Santiago, no se habla de política, de religión y de fútbol. Ah, sí, yo también. A ver, espérame, ¿y entonces de qué carajo quieres que hable? ¿No? O sea, ¿de qué vamos a discutir en la sobremesa con un cafecito? ¿De qué? O sea, ¿cómo nos fuimos vendiendo esa idea de que, ¿sabes qué? No hablemos de nada donde podamos discutir. Bueno, es que qué bueno que dices eso, porque ese también es el tema. Porque, por eso te digo, yo no quiero pensar que a una sociedad le domina su necesidad de morbosidad y que entonces la comunicación política termina siendo una expresión de cómo se hace política. Es decir, haces política a través de la comunicación. Yo no quisiera pensar que vivimos en esa sociedad. Más bien, quiero pensar que vivimos en una sociedad en donde lamentablemente nos han enseñado a que de eso no puedes hablar. No. Y que pobre de ti si levantes la voz, si eso trastoca intereses. Pero es que de esa manera, o sea, si sigo tu argumento, estamos justificando el por qué sí, ¿no? Yo consumo cosas superfluas y le doy like a esta cosa y porque la sociedad me orilló y la historia es así. No, o sea, vamos a darle la responsabilidad también, porque si no, como que vamos quitando culpas, entonces así es la vida. Discúlpeme, es que me han oprimido durante 70 años y estoy acostumbrado a no hablar. Pero tampoco se trata de tirarse al piso. No, es que pareciera no es tirarse también. al piso. Entonces, pero es más bien, ¿cómo le hacemos? Es que está muy complicado. Por eso yo insisto. Para eso estás donde estás ahora. Por eso te insisto. Para incomodar. Persona nueva. Te lo voy a poner así, es más, hasta en metáfora del Nuevo León. Un león nuevo en selva vieja es muy difícil que cambien las cosas. Un león nuevo en selva vieja. Sí. Es difícil. Por más que sea el rey y por más que decida. ¿Quién es el león? ¿El actual gobernador? Pues todos los que hemos llegado al menos a esos espacios públicos. Yo no me quiero casar tampoco con que nada más tengamos una responsabilidad. Me parece que es indispensable también que la gente, así como le exige a su gobernador, le exige a su senadora, le exige a su diputado, a su regidor, a su secretario. Hay muchos nombres y apellidos en la mesa. Hay muchos nombres y apellidos en la mesa. Y me parece que eso es parte de la cultura cívica y política que tenemos también que hacer. A ver si en este momento salgo a preguntarle a la gente, oiga, es más, a mí me pasa incluso que me confunden en ser diputada. Hay gente que ni siquiera sabe que existe el Senado. Es grave, Santiago, porque si no conocemos cómo le podemos exigir a cada quien lo que le tenemos que exigir. No, la educación básica es eso me queda claro. Y ya no podemos tener una cultura del PRI, porque esa sí es una cultura del PRI en donde el gobernador soluciona todo. Y todos, para lo bueno y para lo malo, aventamos huevos y aventamos adulaciones. Porque esa es nuestra cultura. Entonces, yo prefiero descentralizar el poder. Y eso tiene ventajas y desventajas, pero para mí en este momento, es más, tengo una frase que es así de descentralicen todo, ¿no? O sea, ¿por qué siempre nada más una persona?
No puede ser así, Santiago. Si queremos avanzar como una sociedad democrática, a todos los que tengan nombre y apellido involucrados en cualquier situación, todos tienen que responder desde arriba hasta abajo, porque en la burocracia sí hay jerarquías. Y eso es la disrupción que yo quisiera hacer. Que es, sí, claro, vamos a quejarnos todos, pero vamos a encontrar soluciones. Y para encontrar soluciones, cada quien tiene que hacer una parte. Me quedo con eso. Un mundo muy ideal en algunas cosas, ¿no? Finalmente hay como una línea, ¿no? Hay como una directriz en ciertas cosas. Pues tenemos, lo que tú decías tenemos que educarnos. Ahora estoy en el Senado, cambiar las cosas también desde adentro hasta cierto punto, con mismos animales. Hablas de esto del león en selva vieja, pero la mayoría de los leones nuevos está rodeado de animales viejos, ¿no? Porque nos quieren vender también la idea de que no, vamos a cambiar. No. A ver, todos los toda la manada es una manada, son los mismos. Y también te quiero decir otra cosa. No es edad. Cuando hablo de algo nuevo, no quiero referirme a la edad, no es de juventud. No, es fuera del sistema. Sí, es outsider. Entonces, cuando eres un outsider, es muy difícil porque todo lo que digas, ahora sí que todo lo que digas será utilizado en tu contra. Porque es contra sistema, es contra cultura. Ahora, para quienes sí tenemos, de hecho, apenas leía un libro que no recuerdo en dónde leí esto, pero lo leí en un libro. Dale, ¿cuál? Que decía algo así como que cuidado con los filósofos políticos. Cuidado con los filósofos políticos. ¿Y eso qué significa? Pues significa ¿O los filósofos que la tipo los vendehumo o el filósofo filósofo? No, los que piensan. Ajá. Cuidado con los filósofos políticos, porque son los que más, digamos, tienen estrategia de lo que hacen. Vaya, no hacen las cosas nada más porque sí. Tienen un sentido del pensamiento y de la intelectualidad como para tener un objetivo y poderlo concretar. ¿Cómo te gustaría seguir? Ya me dijiste, nos comentaste de la política. ¿Sí te ves como en puestos políticos por muchos años? ¿Lo vas a intentar un poco más? Y sabes hasta dónde, ya sabes que hasta aquí, ¿qué quieres hacer? Tengo la capacidad y tengo la resistencia. Ah, sí quieres entonces. Sí, por supuesto. ¿Cuál es tu sueño político? Mi sueño político, me encantaría poder algún día administrar y gobernar. ¿Qué? Lo que eso signifique, ¿no? ¿Un estado? Un estado, sí, un estado se puede administrar y gobernar. Una alcaldía se puede administrar y gobernar. Un país se puede administrar y gobernar. ¿Crees que Nuevo León está preparado para una mujer? Creo que esa ya no es pregunta. Es una falta de respeto a la pregunta. Me vas a decir, Santiago, cachetazo. Y en este momento me levanto. Adiós. Señor periodista. No, es en serio. Creo que eso ya no es pregunta. Creo que siempre hemos estado. No, porque una cosa es sobre esta discusión muy obvia, pero después como cuando tú dijiste. Una cosa es la discusión, sí, claro, por supuesto, una mujer. Y después sales puerta por puerta y te das cuenta de otras cosas, ¿no? Ah, bueno, no, pero espérate, no solamente sales puerta por puerta, te das cuenta que aquí a las mujeres nos cuesta más la factura de estar, nos violentan mucho más por cosas que a los hombres no, que no tienen nada que ver con su función pública o política, que hay barreras también incluso que van elevando como el nivel de inclusión, tu color de piel, tu apellido, tu vínculo con los hombres del poder, por si eres amiga, eres amante o eres esposa. Entonces, sí hay un desplazamiento y una discriminación por ser mujer. Entonces, el costo es todavía mayor. O sea, estás complicada. Está muy complicado. Sí, te veo güera, te veo güera, te veo con el perfil, ¿Rubia? te veo bien. Bueno, esto no es natural, el rojo de acá, el rosa de acá. Ese no es como natural. ¿Qué significa rosa? ¿Es para estar más ahí en...? No, me lo hice cuando murió mi suegro. Y aquí está. ¿Por qué? Por memoria. La familia importante siempre, ¿no? Hablaste de tu mamá. ¿Estás casada? Sí. ¿Tienen un pañuelito o algo los que podamos acercar, por favor? Porque no hablamos de eso, yo a veces lo omito, ¿no? Pero para cerrar, la verdad, y te agradezco mucho. Deja que la abro. ¿Está abierta? Sí, sí. Es un agua pequeña que te conseguí. Gracias. El tema de... Ya para cerrar te digo, porque a veces pasa en la función pública o quienes somos públicos en todo esto,
esa parte invisible, ¿no? Sí, De tratar claro. de... Ay, Gracias. me han pasado cosas a mí, te las comparto. Es entre esta combinación de ocultar a mi familia, cuidar a mi familia, Sí. pero a su vez es el sostén Sí. en mi familia. Sí. ¿Cómo has llevado Sí. esos puntos, no? Porque también la política es peligrosa, hay amenazas, tu esposo, un Sí. sostén en esta parte. ¿Cómo has elegido eso? Porque hay quienes, ¿sabes qué? Mi esposo lo quiero al lado y quiero likes y quiero estar y quiero tal y lo necesito. O sea, ¿cómo has tú jugado esta parte de esposa, ¿no? De familia. Sí, sí es complicado porque estás en el ojo del huracán todo el tiempo y el saberte también vulnerable. Yo creo que esa es otra cosa que tenemos que desmitificar de la clase política. Somos personas normales como cualquier otra. Lamentablemente la gente se pone una coraza y entonces ves al político duro, impenetrable, que ese también es un arquetipo del machismo. El hombre fuerte que no llora, el hombre que no le pasa nada, invencible, todopoderoso, que lo puede y que al final creo que eso también es parte de feminizar la política, de entender que tenemos sentimientos, que no podemos llorar en el baño solas y que a veces hay cosas que también te trastocan en tu vida personal y que es más que incluso pueden cambiar tus decisiones políticas, porque eso también influye. El hecho de que yo esté en política es mi decisión, porque es mía. Yo jamás le avisé a nadie ni le pedí permiso a nadie que no fuera a mí misma. Pero estoy consciente que no voy sola, que tengo una familia, que tengo unos padres maravillosos, que tengo un esposo que además me gusta el lugar que me da. Me gusta el lugar que me da, porque él está muy consciente que la que hace política soy yo. Él no hace política. Y es más, está convencido que aunque tuviera un interés, no lo haría mientras yo lo hiciera, porque es complicado el manejo emocional en una pareja. Y en esa madurez que tenemos ya de muchos años de casados, entendemos que este desarrollo que hemos generado cada quien en sus vidas, pues tiene que llegar también a acuerdos en donde permitamos la paz en casa. Entonces, ese refugio de paz hoy es más bien una intención de que soy yo la que hace política. ¿Te gustaría ser mamá? ¿Qué preguntas? Sí, así soy yo, perdón. Aquí enfrente de todos, eso No, sí estamos ¿no? tranquilos. Apagamos No. la cámara. No, porque ¿sabes qué? El tema de la política, todo esto que te menciono. Te voy a ser muy franca. Yo me he pensado y me he cuestionado el tener hijos por la realidad que vivo en el país. Yo no sé tú cómo le haces, pero eso de la seguridad y de no tener un parque y de tener este aire contaminado terrible, de verdad a mí me crea Pues yo una angustia. Voto a la gente para que cambie las cosas, ¿no? Para que cambiemos las cosas, Por eso, de ida y vuelta. para que cambiemos las cosas. Para que cambiemos las cosas. Entonces, o sea, Entonces, no te gusta o sea, no te da confianza traer a alguien a este mundo, vamos a decirlo de esa manera. O sea, no te deja tranquila. no me deja tranquila, no me dejaría tranquila. No me cierro la posibilidad, pero sí lo pienso 3, 4 veces, porque veo sobre todo un país en donde los niños y las niñas están expuestas a muchas situaciones que como adultos y adultas no hemos podido resolver. Y eso me hace cuestionármelo. Te lo digo con franqueza. Pero no la política, no, vaya, yo creo que cualquier mujer que desee tener un hijo lo va a hacer donde sea, ¿no? Claro. El deseo siempre debe ser una prioridad a la hora de... Las mujeres tenemos derecho a decidir De acuerdo. que queremos tener hijos e hijas y en el momento que sea y bajo la circunstancia que sea. Mis cuestionamientos más bien son sobre la circunstancia. Totalmente. Indira, muchas gracias por aceptar esta charla. Preguntas abiertas en este sentido. Y ojalá te sigamos viendo en la política, en la calle, metida, otra vez con pancartas. Y te voy a recordar cada tanto, ¿no? Si te me desvías un poquitito, volvamos, ¿no? Volvamos a esto de, por lo menos del lado, yo de este lado, ni siquiera de periodista, de ciudadano,
de encontrar gente que nos represente, ¿no? Yo te digo, lo que te mencioné hace un rato, sí estoy un poco asqueado con toda esta parte superflua, esta parte de, entre que tenemos la culpa nosotros, porque también nosotros votamos a esa mayoría que después está en las redes sociales, así que la culpa es compartida, ¿no? Pero sí estamos como en una encrucijada que no me gusta mucho. Hablemos de corresponsabilidad, hablemos de ida y vuelta. Somos personas que simplemente tenemos un servicio público, que además mi mamá me lo enseñó. Esa oficina está rentada, esa oficina no es permanente, es un escaño que compartimos, que yo también me puedo equivocar, que las cosas también pueden salir mal, porque así es la apuesta y así es el riesgo para poder ser más asertivos conforme hacemos camino, pero que lo más importante siempre va a ser esa retroalimentación y ese ida y vuelta. Nadie nace siendo el mejor político o la mejor política si no es una mejor persona. Entonces yo todos los días me levanto no para ser la mejor política, sino para ser la mejor persona. Y en esa medida creo que puedo tener esa capacidad. Y a veces no me gusta, seamos francos. ¿A quién le va a gustar que todo el día alguien te traiga en la boca porque hay algo que no está solucionado, o que te mienten la madre, o que piensen que tú eres el responsable cuando a lo mejor ni siquiera tuviste nada que ver y estás cobrando facturas que no son tuyas? A nadie le gusta, pero es el dolor por el que tenemos que pasar si queremos crecer. Y sí nos está doliendo y nos está costando en un país en donde nos enseñaron que eso no era posible, que el diálogo, que esta franqueza, que la claridad de las decisiones y que la visión eran más bien cosas para denostar. Entonces yo sí creo que no puede haber política diferente si la persona que hace política no lo es. Eso también es muy profundo, pero son raíces. Y en esa medida yo te agradezco que compartamos esta comunicación y que podamos ser lo más francos. A veces es duro y es complicado, pero se tiene que aceptar como es. Y no somos santos, también. A mí me molesta mucho la gente también que se da baños de santidad y pureza. Yo siempre he pensado que hay gente que tiene tanta moral que la tiene doble. Entonces tratemos de equilibrarnos y de hacer un trabajo lo mejor que se pueda, porque a mí ya nada más me quedan 2 años y medio de esa oficina que hoy está prestada o rentada, como decía mi mamá. Algo así. Muchas gracias. Ahora ya pienso en tu mamá todo el día. Terminamos acá la entrevista, le voy a marcar, le voy a decir, señora, ¿usted qué piensa de esta situación, a cómo están las cosas? Perdón lo que le pregunté a su hija, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santi. Y ya nos cruzaremos por ahí. Perfecto. Gracias. Muy bien.